tengo, tengo, tengo una sensación súper extraña, ¿ya? De esto que estamos haciendo. Por de pronto, creo que si yo fuera asesor de mí mismo, yo soy asesor en ese trabajo, asesor comunicacional, le diría a alguien, no es un buen momento para hacer un podcast de emergencia. Alguna gente lo ha pedido en redes, que sé yo, no sé qué, y el día tiene Mm. una intensidad. Tiene una intensidad porque ha muerto, asesinado a alguien, que podría ser algo más o menos cotidiano, civiles uniformados, pero que hay una cierta carga simbólica que uno no puede desconocer y que efectivamente yo no sé hace cuántos años, en un plazo muy corto de poco menos, casi un mes, digamos, entre 2 en marzo y 1 en abril, mueren 3 carabineros, en fin, en circunstancias bastante dramáticas. Lo de hoy, lo de anoche, es una situación bien dramática porque muere de un disparo en la cabeza un carabinero joven, 33 años, Daniel Palma, en fin, con toda la historia que además uno rápidamente se entera, la conexión emocional, o sea, imagínate, tenía un hijito de 4 años, un chico que está, digamos, su señora embarazada, carabinera también, jovencísima, 27 años, en fin. O sea, todo lo tremendo que es estar trabajando en la mañana y morir de un disparo en la cabeza porque un delincuente, un concha de su madre, te tira, además, voy a decirlo así, por nada, o sea, evadiendo un control. Y eso es. Pero la cosa nostra, en general, y nosotros no hacemos un diálogo muy profundo de aquello, porque eso además está, digamos, todos los días y tiene ciertos lugares. Nosotros más bien tratamos y nos parece intenso y a veces hacemos esta cosa, este ejercicio de hacer un podcast de emergencia, porque hay algo que tiene que ver con el contenido político, con las implicancias sociales, en fin, con lo que gatilla una sociedad. La cosa nostra es la cosa nostra porque en su segundo capítulo ya fue un podcast especial y fue un 19 de octubre del 2019. Y eso de ahí en adelante generó, digamos, esta relación imbricada que tenemos con las miles y miles de personas que nos escuchan. Entonces, es eso segundo que también me parece que ha pasado hoy día, o al menos tú y yo lo creemos, por eso estamos reunidos acá. Digo de inmediato que por tope de horario alcanzamos un ratito, no pudo la Ale, no pudo Fernando, decidimos juntarnos igual, somos así, ustedes nos conocen. Eh, y la conversación que yo creo que obliga a dar con un riesgo gigante, gigante, de tratar de poner la pelota al piso, de hacer análisis, de ver qué está pasando en la sociedad chilena cuando la cosa está muy caliente. Lo conveniente, sin ninguna duda, habría sido esperar hasta el martes y hacer en el podcast normal el análisis que podríamos hacer. Pero creo, y me callo con esto como a modo introductorio, Alberto, que hay algo ahí que a nosotros como que nos obliga o lo sentimos así, la necesidad de conversar, de abrir una conversación, porque sabemos que hay gente inteligente, interesada, con sensaciones encontradas, seguramente muchos de ellos, que también quieren ser partícipes de esta conversación y que esto abra otro espacio. Dicho eso, creo que esto ha sido un día extrañísimo, que es por ahora, que va quizás que pasen 1, 2, 3 semanas más, en 2, 3 meses más, en 2, 3 años más, pero al menos lo que va pasando hoy día, con muchas aristas, con muchos elementos anexos, yo creo que hay una intensidad extraña, rara, muy distinta a la intensidad de hace 3 años atrás, que está instalada en la sociedad chilena y que de Mm. verdad me genera a mí particularmente una profunda sensación de agobio. Por eso estamos acá. Sí, sí, hay una... A ver, yo creo que de alguna manera nosotros eh, nos pusimos a jugar mucho tiempo como país a que nos inventábamos que la mochila no era tan pesada, ¿ya? Y por tanto, una mochila no tan pesada eh, conlleva una menor responsabilidad. Y, y eso nos permitía jugar a que éramos muy responsables porque nos hacíamos cargo de nuestra mochila, pero nuestra mochila, nos inventábamos una mochila que era mucho menos pesada. De alguna manera, las problemáticas sociales de la última década nos vinieron a decir, hágase cargo de aquello que ha estado tratado en sordina, haga las definiciones del caso, dígame qué es lo que está disponible para hacer y lo que no, dígame lo que es posible y lo que no. Tomemos decisiones. Eh, y ese ejercicio
nos ha revelado que no estábamos preparados para ese ejercicio en general. Los sectores que quieren buscar las transformaciones porque no estaban preparados para generar una transformación. Los sectores conservadores porque sencillamente no querían abordar la temática, no querían entrar en aquello. Eh, y en esta lógica, eh, las personas que probablemente tenían una mirada más profunda, más equivocada o no, si la profundidad no es garantía, pero sí que una mirada más profunda que siempre se agradece, porque incluso equivocada puede ser un aporte. eh, yo creo que han ido muchas veces retirándose. Nosotros tenemos contacto muchas veces con gente de las membresías de la Cosa Nostra y uno ve a mucha gente que algunos se han ido cansando porque han perdido la esperanza, eh, pero también porque han perdido la sensación de que lo que consideraban importante siga siendo importante. Eh, y yo creo que el día de hoy eh, hay una tragedia que es de una familia y que como en todas las tragedias de cualquier familia, eh, no tengo más que empatizar y recordar eh, aquellos dolores propios que implican, que más o menos se emparentan y que permiten entender lo que significa para una familia. Eh, pero hay un problema de país, un problema de país que está quedando muy encima. Eh, no lo digo honestamente con interés de incordiar a una institución que lo ha pasado mal en esta semana, pero yo no creo que una institución como Carabineros de Chile tenga que andar cobrando ningún cheque moral de ningún tipo para salvarse de sus propias precariedades, falencias y errores. Las razones por las cuales los carabineros hace 2, 3 años tenían que subirse al metro, a la micro, sin su uniforme, estuvieron vinculadas a su propia conducta y a la conducta del gobierno de entonces, y a los propios errores, por los cuales no se pidieron disculpas, por la operación Huracán, por los robos, eh, por, por un conjunto de causas que uno dice, bueno, pero... Y tuvieron, y ocurrió que aquellos sectores que más altisonantemente dijeron que esto se iba a pagar, finalmente no lo hicieron. Y quizás fue buena idea. Yo no digo que sea mala idea, digo simplemente no lo hicieron. Cuando llega el momento y el péndulo, como está de rápido y violento, se va para el otro lado, eh, ellos sí quieren cobrar el cheque. Eh, la periodista cometió un error profesional Paulina grave, Allende Salazar, hoy. sí. La periodista que fue despedida recién del Mega cometió un error profesional. Eh, que el mismo canal, si el canal la despide por las razones profesionales, porque yo no le puedo decir, si no soy amigo, el apodo al occiso, ¿ya? Menos ejecutando mi trabajo, menos si soy la persona que está a cargo del funeral. No, no corresponde. Ella cometió un error profesional que podía significar eventualmente incluso el despido, sí, es verdad. Pero no le llenemos la boca de moral. Ella cometió un error profesional, es muy evidente en la situación. Ella pide disculpas inmediatamente. Es un error
en muchos aspectos imperdonable, porque justamente yo como académico no me puedo parar al frente para hacer una conferencia y usar palabras coloquiales, porque no estoy conversando. Ni puedo estar dando una conferencia en Costa Rica y decir one. ¿Ah? Eh, entonces, es verdad, es un error profesional grave. Probablemente me van a despedir por eso. Y si me despidieran, bueno, puede ser. Pero lo que no me pueden hacer es venir a llegar con una monserga moral del significado de ese acto. Perdona, y no puede el director general de Carabineros, que está No. realmente zafado, que yo creo que, perdona, deja mezclarlo inmediato, porque esto obviamente sucede, el hecho adquiere la repercusión cuando aparece el general, el director de Carabineros, Yáñez, señalando que él no va a hablar, sino va a estar ese periodista. O sea, perdón, ¿qué mierda te crees? O sea, uno puede empatizar con los dolores, por supuesto, pero tratar de reducir esto, lo que estoy diciendo, entiendo que si estuviéramos aquí en un matinal ya me estarían cortando, porque lo que estoy diciendo no le va a hacer sentido al 80 o el 90% de la población, especialmente los menos politizados, porque efectivamente la idea de este carabinero y director general que cuida a sus efectivos, que llora, que se conmueve, uno puede hasta humanamente entenderlo, pero cuando tú estás en ciertos roles institucionales, presidente de la República, ministros, parlamentarios, directores de fuerzas de orden, de carabineros, de militares, eso manda, eso manda. Y por lo tanto, su sensibilidad es secundaria respecto a las razones fundamentales que constituyen una democracia y una república. Y cuando él se permita eso, pone en una balanza el dolor natural de la pérdida de un uniformado, aunque la preocupación principal de él debiera ser el sensación de absoluto abandono que tiene el conjunto de la ciudadanía respecto a las materias de orden y seguridad, que le competen a él antes que a nadie, antes que a nadie, antes que a nadie, y no han sido capaces de cumplir ellos y todo el conjunto de la sociedad por cosas que son muy profundas. Entonces, cuando él lo que hace a partir de esa, no quiero decir falsa emoción, porque la emoción puede ser cierta, pero de esa emoción que termina siendo utilitaria para zafar de responsabilidades y para hacer una interpelación que se pasa por cualquier parte, cosas mínimas de la democracia, como que un director general de Carabineros que está ahí pagado por los impuestos de todos los chilenos, no puede determinar qué periodista está o no está haciéndole una pregunta. Puede si quiere interpelarlo, puede si quiere establecer un diálogo, pero no puede limitarlo. Entonces, lo que están haciendo, y eso es lo que hemos visto hoy día, a mi juicio, creo que tenemos una mirada muy similar en eso, es que cada día que pasa, ya en los últimos meses, se van corriendo, pero así, no la cerca 50 centímetros para que no se note. No, 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 agarraron la cerca, corrámosla medio kilómetro. O sea, no nos importa. Y al día siguiente la corremos medio kilómetro más, porque si se puede avanzar con un gobierno que está en este tema, en el abandono más absoluto, donde no hay contraposición política, una mirada ideológica de mundo, insisto, que sea capaz de establecer una cierta cortapisa, entonces lo que se van corriendo. Y Yáñez cree que tiene el derecho, primero, a sentarse en cualquier institución democrática, libertad de prensa y todo, pero además de eso, en la misma pasada, en la misma jugada, cual Ronaldinho, mirando para allá, exculpándose del rol fundamental que tiene. Yáñez debiera estar en este minuto interpelado eventual, por la ciudadanía, no estoy diciendo por ninguna otra institución, a dar un paso al costado, por ineficaz. O sea, tiene una policía que no es capaz, por temas de ley, perdón, que no es capaz de hacer frente, de entregar mínimas garantías. Tanto es así, termino con esta idea, que pareciera la interpelación de Yáñez, no solo la de hoy día, de las últimas semanas, pareciera, si uno sigue el hilo lógico, es como que hubiera como casi como que crear una policía para que resguarde la policía. O sea, llegamos al sentido tal que quienes están aquí en la Quebrada del Ají, llamados a proteger a la ciudadanía, y por eso tienen condiciones especiales, el uso legítimo de la fuerza, múltiples beneficios más, un sistema previsional que ya se lo quisiera cualquier chileno y chilena, y otras cosas más que no vale al caso comentar en este instante, resulta que exige, pide a otros, hace una interpelación genérica a otros a que resguarden a Carabineros. Pero si a Carabineros no lo mató ni el gobierno, ni el partido A, ni el partido B, un delincuente, como sucede en cualquier parte del mundo. Delincuentes. Delincuentes que pueden matar porque lo han decidido y que todos despreciamos.
Y resulta que ahora traspasa esa responsabilidad al gobierno por una parte y casi como al conjunto de la sociedad por esto que está pasando. Eso me parece tan siniestro, tan bajo, porque lo que hace además es eludir la responsabilidad de una policía. Yo lo escuchaba hoy día en la mañana, no lo suscribo 100%, pero al menos lo voy a citar, de un buen amigo, que decía, bueno, parece que durante muchos años, cuando este país era tranquilo, la policía era fantástico básicamente para lo único que sabía hacer, que era reprimir la movilización social, esto, aquello, un poco más allá, ayudar en algunas crisis como inundaciones, terremotos, incendios, pero resulta que para lo que es fundamental, que son las policías, que para resguardar el orden público, en serio, bastó una descomposición social más o menos intensa y han quedado absolutamente submarinadas e incapaces de responder a la población, tanto así que ahora pareciera que la población tiene que protegerlos a ellos. Ahí hay una cosa realmente muy compleja en la actuación del general Yáñez, a mi juicio, y me parece problemático porque viene absolutamente tomado de la mano con lo que yo ya vengo señalando hace tiempo, es una profunda degradación democrática. Sí, yo creo que eh, hago un apunte que no cambia en nada lo que acabas de decir, solo decir que entiendo, o estar equivocado, pero entiendo que la frase particular en contra de la periodista la hace Alex Chaván, que es un general, no es el mismo Yáñez. Ok, vale la Pero precisión. vale lo mismo porque es el mismo tipo de emplazamiento muy, muy, muy fuera de la lógica de una dinámica institucional. Porque además, ojo, esto no es que la periodista está entrevistando y dice Paco equivocadamente o deliberadamente y es enrostrada. No, en en una situación posterior, ¿ya? Buscándole la vuelta al asunto. A ver, perdón, ¿cómo se lo explico? ¿Quién está usando el muerto cuando hace eso? ¿Quién? ¿Ya? Cuando yo me paro y digo, si aquí se encuentra presente la periodista Paulina Allende, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como Paco, esa periodista no puede estar acá. Esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esta periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones. A ver, perdón, perdón. O sea, en ese instante, ok, que echen a la periodista en su canal, pero que saquen a este general, Bueno, por favor, perdona, y la prensa se queda. se O sea, queda. aquí, ojo, perdona, lo estamos diciendo, anótelo, sáquenos Sí, después más adelante. Lo decimos ahora, lo venimos diciendo. Las degradaciones democráticas, las degradaciones de las sociedades, sobre todo cuando están con la anuencia, con la conveniencia de las élites dirigentes, las élites políticas, las élites que administran los países, aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su porción. Es probablemente quizás la razón por la cual cometemos esta imprudencia, que podríamos no haberla saltado, de hacer este podcast cuando podríamos al menos habernos callado hasta el día martes. Y lo queremos hacer porque aquí uno es responsable por sus acciones y por sus omisiones. Periodistas que estiran la mano, editores que están detrás y que permiten que eso pase, son parte del mismo circo por omisión de permitir que pueda venir un general y determinar quién está o quién no está en una conferencia de prensa. Y eso, uff, mm. uff, No, no, eso es una ley del padrino. O sea, la permisividad es una fuente de grandes problemas y no puede ser que se deje pasar un punto así. A ver, ¿qué tiene que ver? Señor, ese es su trabajo. Su trabajo es dar una declaración al respecto y al respecto no de lo que dice una nota de prensa. Eso usted le manda una carta al medio, ni un problema, por supuesto. está perfecto, de hecho. eh, por supuesto, ¿ya? Y hace el reclamo correspondiente, ¿ya? Y se le darán entonces los espacios para poder dar cuenta eh, de por qué considera que eso no es una conducta apropiada, porque eso requiere un análisis reposado. Es decir, tal vez vale la pena decir que el uso de este término coloquial con el cual se hace mencionar a los carabineros, que no necesariamente es despectivo, hay que decirlo, ¿ya? O sea, yo tengo
un amigo, un gran amigo aquí español que fue a Chile alguna vez y se fue en moto al sur y entonces para en un momento y una carabinera, entonces le dice, ¿cuál es su nombre? Entonces le dice, yo me llamo Paco. Entonces ella se ríe, entonces le dice, ¿por qué se ríe? No, porque a nosotros nos dicen Paco, dice, entonces le Sí, explica, ¿verdad? Entonces, sí. no es una cosa ominosa, ¿ya? Eh, entonces a mí me parece que este jueguito de, perdón, pero hay un límite, no me parece que sea el momento para andar eh, ostentando como como una señal la cantidad de muertos de Carabineros. Si hoy día Carabineros se está desplegando más, está saliendo más a generar controles, detenciones, está más expuesto y está ocurriendo, ¿ya? Eh, hay que ser muy claro. El carabinero, el primero que debiera saber si esto tiene una causa derivada, porque lo que el carabinero está diciendo sin decirlo, es que el marco cultural que ofrece este gobierno es un marco cultural y normativo que induce al asesinato de policías. Eso es lo que carabinero está diciendo. Eso es el subtexto. Eso es. Ese es el subtexto. Eso es lo que está en entre líneas todo el rato. Y eso es Todo el inaceptable. rato. Es inaceptable. Es inaceptable. Primero porque el aumento de los homicidios en Chile hace, hace 10 años era la mitad, ¿ya? En los indicadores. Eh, el 2020 ya era el doble, el 2020 no había asumido este gobierno, ¿ya? Eh, el año pasado, por ejemplo, en estas cosas que uno hace con afanes de pre-investigación, veo en Twitter un funeral de un barrista de fútbol. Y veo, entonces me meto a, a ver las publicaciones de la cuenta de esa barra. Y voy viendo que muy frecuentemente hay un funeral de un barrista. Chuta, digo. Me meto a cuentas de barristas de otro equipo y veo que muy frecuentemente hay un funeral. Ya. Entonces uno dice, oye, pero yo tengo la experiencia concreta de gente que yo conozco, eh, que una persona que perdió un hijo en una pelea entre barras en su barrio, ¿ya? Eh, y el muchacho era muy tranquilo, muy pacífico, y lo que él trató, de hecho, fue acercarse y decirle, oye, no se peleen, no se peleen, y le llegó a él el disparo. Bueno, resulta que esa, esas historias, ¿ya? Esas historias son de hace mucho rato, hace muchísimo rato. Entonces, eh, si las estadísticas de Carabineros no se habían disparado en términos de lesiones, de muertes, y se habían disparado las de la sociedad, bueno, en algún momento iba a ocurrir, en algún momento iba a ocurrir. Y la Y si, reacción. Sí, dale, dale, perdón, perdón, dale. y si, yo estoy diciendo simplemente, la tarea de Carabineros es entregar las variables adecuadas para interpretar los hechos. Si Carabineros me dice, la cantidad de controles policiales que hacemos hoy día son idénticos que hace 3 años. La cantidad de personal en calle es idéntico que hace 3 años. La cantidad de detenciones es idéntica que hace 3 años. Y hoy día mueren más carabineros, yo te digo, ok, pongamos atención. ¿Implica eso que está detrás las políticas de este gobierno, esa sensación de permisividad en contra de carabineros que permite que les disparen? Eso implica, ni siquiera implica si fuese así, ¿ya? Pero despéjeme las variables al menos para poder yo hacerme un juicio adecuado, ¿ya? Aquí están todos los periodistas, estamos todos teniendo que hablar a partir de un tincómetro, a partir de un clima determinado. Veo con estupefacción cómo empiezan o sea, estamos a punto de ir y decir, eh, necesitamos que todo el mundo, partiendo por Francia,
cada persona haga un juicio muy negativo a la violencia desplegada en la Revolución Francesa. Estamos en eso. Es una cosa que es ridícula a un nivel extraordinario. Entonces, a mí me molesta esta deshonestidad intelectual en la que estamos parados y me molesta que la instrumentalización fundamental de este escenario sea hecho por Carabineros de Chile sin una revisión interna de sus propios protocolos, sin una revisión interna de sus propias acciones, de sus propios errores, de sus propias deficiencias, de sus propias falencias. No, a mí eso no me parece, y me parece que esto no solamente está tocando fondo en términos de la oscuridad, del aumento de la violencia, que es verdad, de la delincuencia, de una sensación de riesgo, todo eso es cierto, todo eso es cierto, eh, sino que también en términos de el aprovechamiento de estas situaciones para hacer una malísima política por parte de actores políticos y en este caso por Carabineros. Uno siempre tiene que discriminar, porque el calificativo de mala intención, de ignorancia, en fin, tiene que ver si es que uno tiene, el interpelado tiene los elementos, las herramientas, las responsabilidades para poder hacer análisis más elaborados. Y en ese sentido yo quiero ser súper claro, porque yo entiendo, no lo resiento, fíjate, más bien me abisma que el conjunto mayoritario de la población esté con una sensación de que esto ya es el descontrol total, de que de que tocamos fondo con el tema de inseguridad. Amigos, o sea, tranquilos, vamos a seguir bajando, bajando, bajando en los niveles de inseguridad. Y por lo tanto, más probablemente con este guión establecido, a la vez que seguimos bajando en los niveles de inseguridad, en criminalidad, etcétera, vamos a aumentar no la seguridad, vamos a aumentar la militarización y la generación de una sociedad de carácter policíaca, ¿ya? Donde lo que importe sea el orden, fundamentalmente, y no otras cosas, ¿ya? Eso es digamos, planteamiento. Entonces, bueno, yo no resiento que haya mucha, en este caso no es ignorancia, es un desconocimiento. Sí resiento que quienes en cualquier responsabilidad son parte de lo que uno llama así genéricamente la élite de una sociedad, no tiene que ser la alta élite, no, la élite, gente que tiene responsabilidades, que son servidores públicos por de pronto, en Carabineros, en las policías, en la PDI, en los gobiernos de turno, en el Parlamento, en los mismos partidos políticos, en fin, no sé qué. O sea, hoy en día, de partida, en términos de los temas de inseguridad, no estamos, pero o sea, insisto, ni lejos de tocar fondo. O sea, si es cosa de mirar el barrio. O sea, cuando se plantea, qué sé yo, los temas crecientes de inseguridad, por ejemplo, en los últimos años, en la macrozona sur, que se llama, ¿cierto? En la Araucanía, en Gualmapu, como quiera llamarlo, y entonces tú dices, no, es que estos niveles de terrorismo, qué sé yo, no sé qué, de grupos armados mapuche, o sea, es que no te diste una vuelta para ver lo que pasaba en Colombia con las FARC, o con el ELN, lo que pasaba en Perú con el Sendero Luminoso, con el MRTA, y las complejidades, las fracturas sociales de décadas instaladas. O sea, es que no conocís nada. Tú decís, no, es que las cárceles aquí ya no dan para más. Es que acaso no conocís lo que pasa con el primer capital en Brasil, en las cárceles ecuatorianas. O sea, tú decís el tema de las pandillas, mira, es que esto ya no da para más con los extranjeros, y no sabes lo que pasa con las maras en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, lo que pasa en Ciudad Juárez, en México. O sea, mira el barrio, mira los indicadores duros, míralo. Entonces, no estoy diciendo, ojo, todo lo que estoy diciendo con esto no tiene que ver con decir, no hay una situación natural muy nítida, muy visible en Chile de empeoramiento de las sensaciones de inseguridad, y que además va, por supuesto, acompañado con aumento en tasas. Lo que quiero decir es que lejos de ver aquí un descontrol, entonces como que de repente te saltaste, los que están obligados sí a mirar eso y a poner un poquito la pelota contra el piso, porque es lo que uno quiere, desea, de quienes gobiernan, de quienes definen la agenda pública, no, saben que no es así, pero prefieren hacer creer a los que quizás no tienen todos esos elementos que estamos en el peor de los mundos, en el acabose. Y ahí hay un tema que yo te quiero pedir una reflexión, porque es probablemente algo hemos hablado en los podcasts anteriores, es lo que a mí, quizás uno de los temas, no, son varios en realidad, pero este tema a mí me abisma mucho, que tiene que ver con, y por eso te interpelo, con toda esta mirada de los elementos culturales, ¿ya? De cómo ciertas declaraciones, cierta solidificación de algunos hechos, de su carácter simbólico, son capaces después de irradiar la sociedad. Y en ese sentido, lo que me abisma respecto a, tú recién mirabas respecto a, qué sé yo, cuando mirabas los muertos de barras de fútbol,
gente, los nadie, los que nadie se entera. En eso, en Chile, ojo, somos expertos. Yo me acuerdo hace 20 años atrás, algunos hicieron la comparación en su minuto, cómo las vidas valen muy distinto. Las vidas valen muy distinto. Hay vidas que valen, incluso cuando la pierden, que otras. La vida tuya y mía vale más que el de un cabro quien lo hermida. Si un cabro en lo hermida, mañana, o sea, va caminando ahora un rato más y le llega una bala loca y sale muerto, casi nadie se va a enterar. Si yo en media hora más termino de grabar el podcast y me cae una bala loca, es probable que esta sea noticia y salgan los diarios, los medios. Tenemos más redes. Bueno, la economía. Hace años atrás me acordaba yo de la muerte en un accidente, de la desaparición y después se supo que estaban muertas producto de un psicópata, de las chicas de alto hospicio, chicas pobres. Y cuando se supo que iban desapareciendo, lo que todos decían y uno hasta hacía sentido, no, se tenían que ir a Tacna, a Perú, a prostituirse, en fin, no sé qué, se fueron de la casa, no sé qué. No, las habían asesinado, tuvieron que pasar varios años. Y ahí están y no sé qué. En la misma zona, chicas de Santiago, del Colegio Cumbres, murieron en un accidente y toda la sociedad se conmueve por los angelitos. Bueno, esa cosa es muy brutal. Hasta en la muerte, la disparidad. Entonces, digo todo esto porque, perdona, hoy ando especialmente locuaz porque ando con el cerebro muy, muy apretado, eh, justamente con lo que tú decías, es decir, a nadie le parecerá sospechoso de los amigos y amigas que nos están escuchando que las muertes más intensas, que ocupan más portadas, que ocupan de parte, por ejemplo, en este caso el director general de Carabineros, una mayor intensidad, que se quiebre, sea la muerte de sus propios funcionarios respecto a los civiles que todos los días mueren varios, asaltados, en ajustes de cuenta, por balas locas, en sectores populares fundamentalmente, porque ahí es donde mueren la mayoría. Entonces uno puede decir, no, pero que son sus carabineros. Bueno, pero si ese es su rol. Ellos son los protectores de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con este como endiosamiento extraño de la policía como en sí mismo? Y que en realidad lo que más nos va a conmover ahora no son el asesinato de una chiquilla de 14 años que sale de su casa a comprar pan y recibe una bala loca, que sale en las noticias, listo, 10 minutitos y vamos a lo siguiente, que el asesinato, que por supuesto son dos vías iguales, igual de preciosas, de la carabinera Rita Olivares o del carabinero Daniel Palma, terribles también. ¿Qué pasa? Que ahora la de los protectores vale más que la de los protegidos. Es raro eso a nivel cultural, Alberto. Sí, a ver, es bien difícil encontrar efectivamente situaciones equivalentes. Eh, cuando los muchachos jóvenes de medicina de la Universidad Católica plantearon que consideraban que era un riesgo para ellos estar atendiendo en medio del COVID, todos saltamos diciendo, "Pero, ¿qué es esto? Este cabrón no sabe que está estudiando medicina, ¿ya? Que es personal de salud y que cuando hay una peste va a estar expuesto de manera desquiciada a la probabilidad de poder contraerla y es su trabajo. Eh, y que sin, y que esos trabajos tienen los prestigios que tienen, tienen la relevancia que tienen, justamente por eso, porque te puedes estar, primero por razones obvias, tienes que estar 20 horas seguidas. eh, Me acuerdo que me contaba mi abuelo alguna vez que cuando era médico de, de zona le tocó en un pueblo costero eh, el hundimiento de un barco y cientos de muertos. Y él tenía que hacer todas las autopsias. Y la autopsia tiene un protocolo, ¿ya? Que por más que sea obvio que se ahogó, no es obvio porque eventualmente murió de otra cosa. Eventualmente se pegó y entonces tiene que hacer el protocolo y tenía que hacerlo en la orilla de la playa y estar allí una cantidad de horas infinitas para poder hacer todas las autopsias, esa cosa que es tan obvia, ¿ya?
de que el médico no puede decir es que me quiero ir a mi casa porque yo tengo una familia, tengo No, pues unos no pueden hijos. nomás, po. No, o sea, es obvio, todos lo sabemos. Eh, y, y en este caso, sabemos, y por eso entendemos legítimas y obvias ciertas prebendas para aquellos que ejercen tareas como las tareas de carabinero. Eh, y entendemos que tienen que tener ciertas facilidades y tienen que tener ciertas protecciones y que tienen que tener ciertos derechos. Y todos esos derechos eh, a riesgo de abuso están establecidos por la ley y son más o menos parecidos en todas partes del mundo. Mm, Luego vienen las cosas que son paralegales, que tienen que ver con las situaciones comunicacionales o culturales propias de un determinado escenario. Bueno, a mí lo que por eso me molesta la impostura, ¿no? Me molesta la impostura de que esto sea de que cada uno de estos hitos se transformen sencillamente eh, en una declaración en el borde de la declaración política por parte de Carabineros. Ahora, tú dices el tema cultural. Eh, Nosotros teníamos que tomar una decisión de nombre constituyente, pero que es una decisión más grande que eso, incluso, que ya es bastante grande, en los últimos años. Esa pregunta se planteó desde el 2012 en adelante, con más fuerte en el 2013, después tuvo de capa caída un poco, y después en 2016 y después hasta 2019. Eh, y esa discusión sobre la Constitución es una discusión que tenía que hacerse porque se entendía que las bases fundantes normativas de la sociedad no se estaban plasmando adecuadamente en el texto o que esas bases habían cambiado. Pues bien, teníamos la oportunidad de ese cambio. Yo tengo la impresión de que el fracaso de ese proceso de cambio eh, genera un efecto, y ese efecto, que no es responsabilidad de quienes pudieron, en mi opinión sí, pero pudieron haber fallado en el proceso constitucional anterior, eh, sino que es algo que proviene fundamentalmente del escenario actual, que es cuando tú compulsivamente, de alguna manera, como sociedad, dices, el proceso de transformación no funcionó, queremos literalmente, y hago énfasis en la primera palabra, queremos más de lo mismo. mm, ¿Ya? Queremos a Diego Portales recargado. mm, ¿Ya? Queremos, o sea, yo creo que se produce esta sensación de que queremos algo que funcione, queremos salir de esta sensación de hastío de estar buscando respuestas que no encontramos. eh, y esta respuesta que no encontramos era una gran oportunidad para el país. O sea, la gracia era justamente que por un periodo de tiempo entrábamos en nuestro propio filosofar sobre nosotros mismos. Eh, no podía ser demasiado largo y ni podía ser todo lo largo que quizás quisiéramos, pero tenía que ser suficientemente profundo para ayudarnos a ese proceso. Eh, y entonces abre la puerta a esta idea eh, de que de alguna manera estamos viviendo en un mundo en el cual hay gente sencillamente mala y gente sencillamente buena, y que a los malos no importa cuánto haya que respetar,
nada porque se entiende que ningún bueno podría pasarle algo parecido a lo de los malos. O sea, no nos imaginamos que a nuestros sobrinos, hijos, a nuestros padres, les podría pasar perfectamente una situación de vulneración de derechos importantes frente a a una policía que entre en un desquiciamiento respecto a sus propios poderes, que les pasa a todos los seres humanos. A ver, si los seres humanos te dan poder, y el poder es muy complicado. Entonces, todo el funcionamiento de la cultura moderna está basado en la idea de que tenemos que tener pesos y contrapesos. Entonces, esto de que de pronto tenemos que... el fiscal nacional hoy día dijo una cosa que me quedó pasmado. Primero, yo no sé, algo sé derecho, pero no suficiente para poder tener claridad. Pero me suena un poco raro que el fiscal nacional pueda determinar los mecanismos por los cuales se deben llevar a cabo los protocolos policiales. Yo no, entiendo que el fiscal nacional no es jefe de la policía, ¿no? Pero lo que él está instruyendo es que una persona, por el hecho de ser extranjera y no tener su, si no está portando su carnet de identidad o no lo tiene todavía, si es controlada en la calle, controlada, Detenida. Uy, justo te quedaste pegado. yo he conversado con ella esta semana que llegó a Te quedaste trabajar a... pegado o yo me quedé pegado como 20 segundos, por si acaso, pero ya, Ya. sigamos. No, no, me acordé con esto de una académica extranjera que llegó a trabajar en los H y que le ha costado un montón los trámites, registro civil y todas las cosas, entonces todavía no tiene el carnet de identidad. Yo me imagino que, o sea, una persona que llegó a trabajar y que todavía no tiene su carnet de identidad y entonces va a algún lugar y tienen que esperar para identificarlo y te pongan en prisión preventiva. O sea, es una cosa delirante O y sea, que es delirante desde el punto de vista de los derechos, pero además, mira, si aquí yo creo que hasta uno puede, mira, uno puede instalarse en la ultraderecha, uno puede instalarse en ese miedo, te entró el miedo, así que ya no me importa, vulneremos derechos, pero además es muy ineficaz. O no sea, tiene tú de nada verdad que lo que ver. querís tener es gente que no ha hecho nada, weón, salvo no andar, no estar legalizado en esto. Lo querís tener, weón, detenido, ¿cuánto? ¿2, 3 días? Ustedes saben, ¿cuántos de ustedes han estado detenidos? Porque una cosa es estar detenido, 2 horas 3 horas, 6 horas. Otra cosa es pasar una noche detenido. Ya la segunda noche probablemente ya es en la cárcel, aunque sea 2, 3 días. ¿Ustedes saben lo que el impacto genera eso? O sea, en términos emocionales, o sea, es una cosa pero absurda. Y efectivamente se plantea. Hoy ha sido el día, anotémoslo en la agenda, 6 de abril del 2023. No es, no tiene la intensidad de un estallido, pero si yo por lo menos, al menos así lo propongo, creo que no me había tocado ver un desquiciamiento global, lo que ha pasado en estas últimas 24 horas, todavía no se cumplen 24 horas, en términos de declaraciones, en términos de cada uno, de no solamente de los buitres que efectivamente están tratando de sacar, tú mencionaste a uno, buitres políticos tratando de sacar medio punto, 2 puntos de ventaja, lo que sea, cuál es la cuña que pongo, o sea, ya deben tener preparadas las cuñas para los próximos asesinatos y muertes. Tienen un guión, una versión ordinaria de House of Cards en las últimas temporadas, que ya lo conocemos porque la serie la hemos visto, pero así, de manual. Y sobre eso, el resto que llega hasta el gobierno, tratando de no quedar out, ya no saben qué decir, ya no saben qué hacer, porque esto es el temor de la casa de bruja, insisto, este propio ejercicio podcast tiene algo de suicida también, digamos. Pero yo creo que el desquiciamiento de las referencias, tú mencionabas ahí al fiscal nacional, o sea, pero a todo nivel, intelectuales serios, yo los miraba hoy día en Twitter, no los quiero ni citar, intelectuales serios, pero así, de verdad, casi como llamando el cacerolazo a las 9 de la noche en apoyo a carabineros, una cosa impresionante. Fíjate que en la encuesta Tú Influyes, que dirige Axel Callis, eh, preguntaron por eh, cuánto le creía
a los distintos actores políticos la persona que contestara respecto a estos apoyos a Carabineros. No la vi, ¿ya? ¿Ya? Y fíjate que eh, la derecha, a la derecha se le creía menos que al gobierno. ¿En serio? ¿Sí? Wow. ¿Ya? Entonces, estos son los típicos negocios de nada. Son negocios de nada. Te quiero creer, weón, pero tengo mi duda. No, no. A ver, si tú estás pensando en la siguiente elección, dala por descontado Por que supuesto. viene, claro, pero negocios de nada en el sentido profundo. O sea, la derecha no está construyendo nada con esto. Nada, nada. O sea, solo está buscando la manera más estúpida posible para poder evitarse el trabajo de tener un proyecto político. ¿Ya? Eh, Esto lo digo con dolor porque no vale solo para la derecha, sino que vale también para la izquierda. O sea, eh, mira lo que voy a decir, porque he criticado harto a Carabineros en su actuar y qué sé yo, pero es sistémico. O sea, el año 2017, cuando yo soy candidato presidencial a las primarias, eh, yo hago un programa de gobierno y la BEA no hace un programa de gobierno, ¿no? Eh, Porque el programa de gobierno tiene que ser Mencionaste la vea y te quedaste pegado. Y te quedaste pegado. De hecho, te voy a poner en pause. que distingue. Que Espérate, después yo, mencionaste a la vea y te quedaste pegado mayor. Los últimos 15 segundos repítelo, porque mencionaste a la vea y fue como que Beatriz, la magia. Desde Beatriz, México te tiró ahí una maldición en el Zoom. una maldición. Ya, no tenía programa, dijiste. No, no, ella no quiso tener programa hasta que llegara, no quiso tener programa en todas las primarias y no tenía oferta política. Entonces yo dije que sí iba a tener y me criticaron mucho porque el programa tenía que ser consensuado con la gente, qué sé yo. Yo dije, no hay problema, pero yo hago mi oferta política, ¿no? Eh, entonces ellos tiraron unos lineamientos, qué sé yo. Y una de las cosas por las cuales yo discutí eso tenía que ver en la interna con el hecho de que tiene que haber un acto de responsabilidad en cuál es tu oferta política. Y tiene que haber un grado de responsabilidad en cómo llegas tú preparado para no tener una opinión solamente, sino que tener un plan de trabajo, un plan de gobierno, un proyecto político más grande que el programa de gobierno también, y cómo eso se va a relacionar con los otros actores, en el fondo. Todo eso, o sea, tienes una doctrina, tienes una aplicación de esa doctrina y tienes un método de negociación que va a ser más o menos conocido. Todo eso tiene que ser previsible, no, no puede ser impredecible. Bueno, lo que terminó por pasar es que este grupo de transformadores en el cual yo participé, terminamos por llegar al final del camino durante, y 4 años después, eh, sin un proyecto definido, sin un plan de gobierno claro, eh, sin un proyecto asociado a ese plan de gobierno que le diera una vertebración general y sin la relación con el sistema político definida a partir de un ejercicio de que estos contenidos pertenezcan a una coalición en tanto contenido. Nada de eso, nada de eso. Eh, y por eso hoy día se vislumbran las confusiones, las contradicciones, los giros en una dirección y en otra, los giros intempestivos, muy, muy vergonzosos siempre, de 24 horas, Naín Retamal. O sea, lo que pasó esta semana fue ¿no? Y fue giro completo hacia la derecha, vuelta vuelta y ahora giro. y giro de nuevo. Sí, Entonces, sí. Que Tomás González le ponga un nombre a eso, el deportista, ¿cómo se sí, llamaría eso? Porque por- es de una extrema dificultad. o sea, es increíble. Entonces, claro, tú dices, eso por el lado del gobierno, por el lado de la derecha,
a ver, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué está ofreciendo la derecha? ¿Qué ofrece la izquierda? ¿Qué ofrece el gobierno? ¿Qué ofrece la DC? ¿Qué oferta política hay? O sea, estamos hablando de los retiros, ¿ya? Que obviamente no es una política pública, eh, obviamente. Estamos hablando eh, de qué cosa estamos hablando que nos permita entonces entrar en el tema de seguridad con eh, una perspectiva clara de cómo la vamos a abordar. En este momento estamos dependiendo de que el plan de gobierno respecto a cómo resolver el problema de seguridad lo haga la policía. Esa es la situación. Entonces la policía va y dice, hoy necesito auto. Necesito pistolas, pistolas. Necesito... Tú sabes que probablemente tenemos elección en 30 días más, creo que son 30 días Sí, exactos, 30 o 31 días más. En una elección que ya hemos hablado, más fría, que no le importa a nadie, no sé qué. Pero se va a calentar solo respecto a esto. De hecho, ya pasa a tercer plano, da lo mismo, porque incluso hasta los retiros van a aparecer un par de semanas más, pero lo de seguridad está en unas cosas que uno no podría haber imaginado antes, cómo se tomó la agenda por lado y lado, por lado y lado, por lado y lado. Y como, oh, sorpresa, van a seguir habiendo temas delictuales pasado mañana, la próxima semana, no sé qué. Esperamos que, pero, y van a ir muriendo personas asesinadas por balas locas, en distintas condiciones, algunos serán uniformados, muchos civiles, otros serán en ajustes de cuentas, otros serán completamente inocentes, la mayoría serán de barrios populares, por ahí alguna encerrona en barrio acomodado. Eso va a pasar, o sea, no, sorpresa, herido, mira no, es así, ¿eh? Ya. Bueno, eso va a pasar, y por lo tanto ya está, citemos a Paulsen, que no está acá, el frame ya está, pero así instalado a morir, ¿ya? Instalado a mm, morir y además instalado con prensa imposible o sea, nadie, ojo, prácticamente nadie, ni siquiera buenos amigos que tenemos en prensa, va a poder hacer un contrapunto a esto, porque ahí sí que puedes morir dilapidado. Nosotros por lo menos somos algo así como un medio de comunicación en este espacio y si no les gusta, aunque se nos llene voz, decimos lo que pensamos, lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo. Pero los medios de verdad, los grandes, esos que determinan, ¿por tal? Ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la discusión de las próximas semanas para escribir la nueva constitución se va a centrar en esto. Adivinen quién en este minuto sí va subiendo puntos, va subiendo puntos, va subiendo puntos. ¿Mm? Republicano y el PDG. Yo creo que aquí puede haber una, comillas, sorpresa incluso electoral tremenda, porque de la poca gente que yo creo que va a votar o no, quién sabe, es probablemente haber muchos votos, porque ahora ya la franja empieza creo que mañana, no me cabe ninguna duda que si ya tenían absoluta, todo lo que tienen grabado tiene 70% de seguridad, bueno, en los próximos 5 días en la franja va a ser un 99,9% temas de seguridad y cosas espurias. Por lo tanto, es muy probable que el 7 de mayo estos consejeros constitucionales que se sumen tengan una composición y un mandato. Y en lo que queda del año, basta que sigan apretando el botón del frame para seguirlo manteniendo. Y quién sabe si en una de esas tenemos una constitución propuesta para diciembre para ser aprobado, por la cual la del 80 parezca casi una constitución democrática. O sea, aquí podría ser peor. Cada día podría ser peor y de verdad yo creo que esa es parte de la sensación que mucho nos agobia. Esta cosa que yo creo que hay que mirarla, hay que tratar de entenderla, son tiempos para hacerse buenas preguntas, etcétera, etcétera, para seguir avanzando, no para desesperarse, pero de verdad que el impulso con la fuerza, además de las mayorías, no me cabe ninguna duda, esto pasa el test de las mayorías, que es una cosa distinta si pasa el test democrático, una discusión distinta, pero el test de las mayorías los pasa completamente y con un gobierno que a esta altura del partido ya casi es difícil interpelarlo, porque en realidad sencillamente se tienen que mover para donde va la ola y tienen poco margen, creo que todavía lo tienen, pero bueno, pero no lo van a hacer para tratar de buscar una agenda distinta a lo que sencillamente les dictan día a día los matinales y el resto de la construcción mediática. O sea, no, yo creo que no hay más. y porque además, mira, a todos los que venimos de ciertas culturas con poca habilidad comercial, nos pasa que somos medios malitos para cerrar los negocios, ¿no? Mm.
Entonces, invertiste un montón antes, te fue súper bien en todo el proceso previo y llegaste a cerrar la cuestión y en la reunión eh, arrugaste, tenías que decir una cifra y dijiste la mitad al tiro porque te dio vergüenza. ¿Ya? O sea, te pasó todo eso y cuando te dijiste la mitad y partiste tú negociado, entonces el otro te negoció de nuevo y llegaste a un tercio. Y ¿Ya? al final con Cueva salvaste los costos. Con cueva. O sea, tú tenés que empezar a, como a ver cómo ajustáis toda la cuestión y a contarte un cuento amable de que el proyecto salió y por lo menos se va a mover, ¿ya? Y servirá para después. ¿Ya? Tenés que contarte un cuento. Bueno, Déjame llorar, Mayol. bueno. Esa es la historia de muchísima gente, muchísima gente. Eh, la gente que tiene más costumbre, que nació en familias donde había mucho emprendimiento, qué sé yo, muchas negociaciones, o la gente que ha estado en alta política desde pequeño, qué sé yo, y con esos animales negociadores que llegan para llevarse dos vacas y se llevan 60, ¿ya? Eh, naturalmente pasa exactamente lo contrario. Y hay gente que por su personalidad también negocia muy bien y qué sé yo. Bueno, aquí está pasando esto. O sea, aquí el alto de cheques sin cobrar por los sectores de la izquierda, el progresismo, en fin, el alto de cheques sin cobrar, es así. ¿Ya? Entonces, la única forma de cobranza era como, no, yo te voy a decir tal cosa, ¿ah? Listo, ya está, se acaba el asunto. ¿Ya? Sin juicio, sin procedimiento administrativo, sin nada. Ahí, nada, te estoy diciendo que tú. ¿Ya? Entonces, era la choreza nomás, la choreza. Mm. Y mientras tanto, estamos viendo que esta derecha pedestre, que, que Jaime Guzmán les queda, pero como poncho de grande, como Bueno, poncho de grande. pero si el liderazgo lo tiene Carter, o sea, digamos, O de eso sea, estamos hablando. claro, o sea, no se lo está peleando Nofre Jarpa con Guzmán, y después Jovino con Longueira, y con el Alaman de entonces, no, no. Se lo están jugando Carter, eh, Parisi, Parisi, eso, eh, claro, claro, ese Cast, Cast. José Antonio, no Felipe, ¿no? Que uno puede decir, bueno, un poco más preparado, qué sé yo, José Antonio. Eh, a ver, perdón, perdón, pero es una situación bien, bien dramática. Y esa derecha, así de pedestre, llega y tenía un quinto de los cheques por cobrar, todos recontra cobrados, pero lo pasaron a cobrar dos veces al banco y las dos veces se lo pagaron. Sí. Y, y con llamada telefónica a ti. Lo llamamos del banco, le están cobrando este cheque, pero vemos que ya está cobrado. No, no, págueselo de nuevo, págueselo de nuevo. ¿Eh? O sea, la magnitud de los errores en ese tipo de conducta. eh, a ver, lo voy a decir así. Cuando se filtró la información, eh, cuando al Partido Republicano le entregaron los carabineros un informe con todos los delitos cometidos en la macrozona sur, en zona mapuche, eh, y esos documentos no se los habían entregado a la ministra del Interior, Isquia Siches. Y los republicanos llevaron estos documentos al hemiciclo del Congreso y los mostraron. ¿Tú llamaste a Carabineros? ¿Echaste a un general? ¿Echaste a un coronel? O sea, ¿qué hiciste? Cuando desde la Policía de Investigaciones filtran ex ante la llamada telefónica de Janet Vega a Yaitul, ¿qué, qué hiciste tú? Echaste a Janet Vega. Ok, genial. ¿Llamaste a investigación? ¿Llamaste a investigación?
sea, echaste a Janet Vega por hacer su pega y no echaste a nadie en investigaciones por no hacer su pega o por hacerla deliberadamente mal y Mm. tener una lealtad más grande con un medio de comunicación que con el gobierno. Todo, o sea, todo en gendarmería se filtra también que Punta Peuco, ¿ya? Puede ser cerrada. ¿Qué hiciste? Entonces, a eso me refiero con la cobranza del cheque dos veces. O sea, pero absolutamente. Bueno, ahí están parte de los errores políticos. Yo creo que eso no alcanzamos a hablar ahora, seguramente lo abordaremos en el próximo podcast, de hecho es en vivo todo esto este próximo martes, acuérdense, creo que quedan todavía unas poquitas entradas las tienen que sacar ahí bueno, en internet, googlean La Cosa Nostra en vivo en la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales este próximo martes a las 6 de la tarde y me parece que en streaming también va a ser a las 6 de la tarde en vivo para todos quienes lo vean desde otras partes de Santiago, de Chile, del mundo. Ya hablaremos en ese minuto ahí, porque lo que es claro es que justamente para hablar de política será necesario más cauto mirar qué es lo que le queda al gobierno en términos de recuperar algún tipo de agenda, porque si no, de verdad, este camino hacia el infierno va a ser tan lento y con tanta pérdida que, utilizando la metáfora que tú señalas respecto al tema de los cheques, o sea, los van a seguir cobrando, o sea, después ya sencillamente les van a mandar a hacer hágale una fotocopia y lleve la fotocopia, te lo pagan igual. Ah, ya, pero pásame una tijera para recortar. No, lleva la hoja completa, fotocopiada, te lo pagan igual. Eh, sí, y eso, bueno, eso se llama liderazgo, como diría Carter. Quiero hacer solo un apunte, sí, pero es el liderazgo, cobrar varias veces el cheque. Quiero hacer solo un apunte muy chico para que no quede en el tintero. Probablemente yo creo que también es bien relevante en este camino donde uno mira, hemos sido muy críticos del actuar de Carabinero, en fin, las pasadas de cuenta del alto mando, en fin, cómo se hacen los cuchos, toda la cosa. Hemos sido críticos de la clase política, los buitres populistas, increíble hoy día, sí, pero de verdad haciendo pagar cada gota de sangre del carabinero asesinado para ver cómo le sube para repuntar la cosa, o sea, una cosa asquerosa, no admite ya. Todo eso, pero también en esta probablemente indefensión en que se siente mucha gente, no sé si solo de izquierda, pero que básicamente mira, digamos, con terror esta oleada conservadora, policíaca, militarista, que se asoma y que empieza a cubrir todo el país, y entonces también cae en la tontera paranoica, conspiranoica. ¿Ah? Pasó la semana pasada con el tema del asesinato de la carabinera Rita Olivares, se habló ahí, no, pero es que una mexicana, ¿una mexicana qué? Si fuera una mexicana qué, que era parte de ella, llevaba la droga, era evidente que no. Entonces se hizo una articulación y varios compraron. Entonces, no, de verdad no. Ah, no, es que entonces la derecha justo hoy día, como tenía que aprobarse, capaz que la hayan... Mira, siempre es posible y uno puede tener la legítima duda, 0,1% de que tal cosa puede ser incluso una ardid de esas dimensiones. Bueno, pero esa guárdesela, bien guardada. Si tiene alguna duda, investigue, bien investigado. Si no tiene los elementos, mándele un mensaje interno a alguien que investigue, etcétera. Pero caer rápidamente para tratar de hacer un pequeño empate, de verdad que nada ayuda y se suma al ejercicio deshumanizador que tenemos presente, porque esa es la paradoja. Probablemente hace mucho tiempo que no había en las redes sociales tanta, eh, tantos escritos, tantas cuñas de todo el mundo público, político, de todas las dimensiones, respecto, digamos, a sentir pesar por la muerte de alguien, en este caso un carabinero. Pero a mí me da la sensación que si uno hace un barrido, el 80% de esas son si no derechamente cínicas, como mínima, calculadas. Y eso también es parte del proceso de deshumanización. Y por lo tanto, en el lugar social, político, con las convicciones que uno pueda tener, en esa weá no hay que caer nunca. Y aquí hay que estar conmovidos porque hay razones fuertes para conmoverse y también y a la vez caminando y marcando chicle con las alertas respecto a cómo esas implicancias sociales van degradando la sociedad que queremos vivir. Yo creo que ese ejercicio y no perderse en el camino yo creo que es clave para en algún minuto poder empezar a despejar la neblina y que pueda emerger alguna luz para avanzar en la solución de los problemas sociales y no caer, digamos, en agenda, en este caso, policíacas de algunos sectores interesados. Yo creo que eso es súper clave.
Sí, fíjate que yo creo que es bien importante justamente entender los puntos. O sea, Carter, cuando dice esa frase sobre el liderazgo en el Congreso, llega acompañado del hermano de la víctima, De Rita Olivares. de Rita Olivares. Mira, uno no es nadie para decirle al hermano nada, ¿ya? Pero póngase usted en el lugar de Carter. Mm, ¿Cómo, cómo tú te acercas al hermano y le dices, oye, irías conmigo al Congreso porque hay que visibilizar el tema de tu hermana? ¿Ah? O sea, mm, a mí me da mucha plancha eso. mm, O sea, le puedo decir, ¿sabes qué? Sería súper bueno que fueras. Voy a llamar a unos diputados, les voy a decir que te inviten a la comisión, ¿ya? Y que dieras tu testimonio. Podría ser, ¿ya? Creo que probablemente no, ¿ya? Porque ninguna legislación va a poder hacer nada con respecto a eso. Eh, si al Congreso quiere hacer un homenaje, por supuesto sí, pero eso es muy distinto a tener que legislar y generar políticas al respecto. Probablemente el hermano no va a servir de nada para eso. Esa es la verdad del asunto. Eh, no, yo creo que podemos entrar en una dinámica. Estos errores se han cometido por todos los sectores políticos en muchas sí, partes. O sí. sea, aquí pasó con Podemos, con la ministra de Igualdad, que hace una ley que es para defender a las mujeres frente y darle en el fondo un mayor peso a la denuncia sobre abusos sexuales, ¿ya? La ley sobre consentimiento, el solo sí es sí, ¿ya? Y no se dieron cuenta y resulta que para los delitos mayores le estaban bajando las penas a a los culpables. Y por tanto, eso generó la liberación, ¿ya? El requerimiento de varios de los abogados de esos culpables y la liberación de ellos mucho tiempo antes, porque se asume cumplida la pena con la nueva ley. Y fue una crisis para el gobierno de Pedro Sánchez enorme, y ni hablar de la crisis para Irene Montero, que justo venía como repuntando y estaba mejorando las cosas para ella, y esto fue brutal. Bueno, eso es un tema de diseño, un tema de diseño legislativo, de diseño de ley, de revisión, de documentación, un poco parecido a los errores de los indultos, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede pasar, y hoy día estamos jugando el juego completamente en esta misma cancha, o sea, de tomar decisiones que son ad hoc, que si esto ocurrió con un auto que podría haber tenido los vidrios con antibalas, entonces tienen que tener todos los autos antibalas, entonces al día siguiente tener todos los autos, los sacan de circulación y se van a poner una antibala y después vuelven. Entonces tú dices, pero mañana resulta que llegan y el acto violento fue con un cuchillo, entonces se van y te tienen que comprar un equipamiento nuevo. Esto no acaba nunca. No, no acaba nunca. Esto no acaba nunca. Y el problema es que si los carabineros se enamoraron de esta idea loca de tener poder a partir de ser víctimas, ¿ya? Estamos mal, estamos muy mal, muy, muy mal. Gracias, Alberto, por tu tiempo a esta hora tarde. Vamos a subir esto de inmediato y Napo, nos encontramos en la próxima. No, termino al igual como partí diciendo que hay veces en que no es posible no juntarse, conversar, compartir, porque sabemos que al otro lado hay muchos, decenas de miles de amigos y amigas que valoran abrir una conversación, compartir, también estar en desacuerdo, para que nunca nos nuble, ¿ah? Y no nos Mm. cope la agenda tontona y poder siempre pensar con las cosas que pasan en Chile, finalmente. Para eso está la cosa nuestra. Hasta la próxima, hasta el martes. Un abrazo. Adiós, Chao, chao. adiós.